están? Muy buenas noches, bienvenidos a Primero a las 8. Les acompaña Carlos Cornejo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar rápidamente el noticiero de hoy en el lugar donde ha sido el escenario político de la jornada, el Congreso de la República. David Hurtado está ahí y tiene información de lo que fue la presentación del Premier Valdés y su gabinete. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Y tras una jornada de más de 3 horas de debate, el gabinete de ministros encabezado por Óscar Valdés recibió el voto de confianza del Congreso de la República. Enseguida les ofrecemos instantes previos de la votación, el resultado captado por nuestro compañero Michael Ramos durante esta larga jornada que, como dijiste, marcó el día de hoy en el aspecto político. Veamos. 67 señoritas, señoras y señores congresistas, 0 votos en contra, 30 abstenciones. Ha sido, más Coari, verde, Zamudio, verde, Rivas, verde, Bengolea, verde, Tapia, ámbar, Rosas, ámbar, Salazar, ámbar, Cordero, ámbar, Elías, verde. Resultado final: 71 votos a favor, 0 en contra, 34 abstenciones. Ha sido aprobada. Carlos, debemos señalar de que para obtener este voto de confianza era necesario solamente la mayoría simple de lo total de congresistas. 105 congresistas fueron los que estuvieron presentes durante esta jornada y el resultado final lo escuchamos hace algunos momentos: 71 votos a favor, 34 abstenciones, ningún voto en contra. Luego de esta votación y que los ministros abandonaran el hemiciclo del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, brindó una breve conferencia de prensa en la que ya no se le preguntó acerca de la sustentación que tuvieron el día de hoy, sino que se le preguntó en torno del tema Conga, uno de los temas ausentes durante el debate y que fue objeto de muchas críticas. Escuchemos. Una marcha de sacrificio el 21 de enero. Yo lamento que sigan habiendo movilizaciones y paros injustificados porque estamos abiertos al diálogo, las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros están abiertas, los ministros de Estado que están trabajando las dos mesas, la mesa de Conga y la mesa de desarrollo integral de Cajamarca, están permanentemente viajando a Cajamarca y estamos dialogando con todos los cajamarquinos que realmente quieran apoyar que se haga este peritaje internacional al proyecto Conga y que trabajen con el Ejecutivo todos los programas de desarrollo que tenemos diseñados para Cajamarca. Premier, aquí a su derecha. Entre los congresistas que se abstuvieron de votar, dos bancadas, la de Fuerza 2011 y la de Concertación Parlamentaria, brillaron justamente en este debate por no votar ni favor ni en contra, en una abstención. Justamente nosotros pudimos conversar con uno de los miembros de la bancada de Fuerza 2011, Luz Salgado, quien explicó por qué es que la bancada de antes fujimorista se abstuvo en esta votación. Escuchemos. Es que no la tiene, no han dado todas las respuestas del caso, hay una serie de contradicciones, el nombramiento de ministros que han sido rechazados por la población no es congruente, se habla de una defensa a los comandos de Chavín de Huántar, esperemos que también se concrete porque el ministro Guiguren dijo lo mismo y a las finales ellos han resultado puestos en el banquillo. Entonces, creemos nosotros que no podemos entregar un cheque en blanco. Vamos a seguir expectantes de la actitud de cada uno de los ministros. Muchas gracias. La otra bancada, Concertación Parlamentaria, también se abstuvo en esta votación y conversamos nosotros con uno de sus representantes, Javier Velázquez Quesquén, quien explicó cuáles fueron los temas que a su criterio fueron débiles, lo que motivó que se abstuvieran en este voto. Escuchemos. Se ha naturalizado la presentación de los consejos de... Este es un consejo de ministros, el segundo, que se precipitó rápidamente su conformación a 5 meses de gobierno y creo que lo que se ha debido es hacer una profunda reflexión de los factores que
que se dieron para que hubiera este recambio, y de nosotros ha habido la mayor disposición, como siempre lo hemos hecho, de apoyar, por ejemplo, el restablecimiento del principio de autoridad, el orden que el sistema democrático tiene que hacer que impere para que se respete la autoridad legítimamente constituida. Pero no se ha tratado el tema de los trabajadores despedidos del CAS, no se ha tratado el tema de la posición frente a la inversión minera, y en ese sentido el voto nuestro ha sido abstención de expectativa, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve este gabinete, ¿no? Muchas gracias. Debemos señalar que entre los congresistas que sí votaron a favor, Alianza por el Gran Cambio fue una de las bancadas de ellas. No es que manifestaron que no es que estuvieron totalmente convencidos de la exposición de los ministros, sino que han preferido confiar en la buena intención del actual gobierno. Juan Carlos Seguren conversó con nosotros. Escuchemos. Los votos, el Congreso le ha dado la confianza al gabinete. Obviamente hemos confiado, valga la redundancia, en el mensaje, en el discurso, en las metas, en los objetivos que este gabinete se ha trazado. Ahora lo que corresponde en las siguientes semanas y meses es ver que este discurso se concrete en acciones de gobierno que realmente generen crecimiento, que generen inclusión verdadera, porque la verdadera inclusión es aquella que se produce a través de la generación de empleo digno. El empleo digno es la inclusión que el Perú necesita, y para que se produzca empleo se requiere inversión pública y privada, pequeña, mediana, gran inversión, nacional o extranjera, y crear las condiciones para que esa inversión prospere. Eso es reforma del Estado para tener un Estado más eficiente, más eficaz, y para el sector privado estabilidad económica, pero también y fundamentalmente estabilidad política y estabilidad social. Esas son las tareas del gobierno, y en ese sentido fiscalizaremos y haremos el control político hacia adelante. Debemos señalar que durante la mañana se había previsto 1 hora solamente para el debate, lo cual fue en cierta medida discutido por el congresista Mauricio Mulder, congresista del APRA, quien exigió a la mesa directiva, mediante una cuestión previa, que el debate se extienda hasta 3 horas. Una vez que se aprobó que este debate sea alargado, se pudieron escuchar aquellas expresiones del presidente del Congreso que en cierta medida marcaron la jornada y que también fueron en cierta medida una experiencia distinta en esta sesión del Pleno, una sesión en que se ha reafirmado el voto de confianza al gabinete de ministros. Carlos. David, sí, yo quería preguntarte a ti además en particular, que has estado en los pasillos, en el Congreso, que has visto la actitud de los congresistas. ¿Te ha parecido que ha habido una actitud, sobre todo por parte de las bancadas aprista y fujimorista, que votaron con reserva, ¿no es cierto? Esos 34 votos en reserva. Pero quería preguntarte si realmente escucharon al premier Valdés, si realmente estuvieron atentos a su mensaje, o ya era una consigna de antemano, ya estaba planteado que claramente mantendrían esa posición al momento de su votación. ¿Qué percibiste en esas bancadas? Nosotros previamente a la votación conversamos con el congresista Carlos Tubino. Él nos había manifestado que llamaba la atención que estas 3 horas de debate los congresistas no se habían preparado lo suficiente. Él manifestó en cierta medida de que habían tomado muy en cuenta cada una de las exposiciones de los ministros y que estaban esperando tener una posición de toda la bancada. Sin embargo, debemos señalar de que entre las intervenciones de los miembros de la bancada de Fuerza 2011 se han notado exposiciones que han ido muy acorde a las exposiciones que tuvieron los ministros. Es decir, han estado ellos llevando el debate de acuerdo a las exposiciones de los ministros, algo que debemos saludar en cierta medida y que también marcó diferencia con los miembros de otras bancadas que lamentablemente hicieron mal uso de estas 3 horas, yéndose por las ramas y hablando de algunos temas que no eran necesariamente las expuestas por los ministros durante la mañana de hoy. De acuerdo, David. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este reporte, gracias por la cobertura. Excelente trabajo, David.